la Ciudad de México, fue detenido Jonathan Irving Herrera Sánchez, apodado el Irving y considerado uno de los principales líderes de la Unión Tepito. La noche del 15 de septiembre de 2025, mientras todo México se preparaba para gritar independencia, la Ciudad de México estaba a punto de enfrentar un operativo que revelaría una verdad mucho más oscura. En las calles húmedas de la colonia Peralvillo, un hombre caminaba descalzo, las chanclas empapadas pegándose al pavimento. No era un ciudadano cualquiera. Era Irving Herrera Sánchez, alias el Irving, líder de la Unión Tepito, uno de los criminales más buscados del país. Esa noche, sus manos sentirían el frío metálico de unas esposas, pero lo que llevaba encima era apenas la punta de un monstruo criminal que había logrado penetrar hasta los niveles más altos del poder. Los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana lo habían estado siguiendo por días. No era un operativo improvisado. Desde una azotea, el comandante operativo observaba cómo su equipo se desplegaba estratégicamente. El objetivo no lo sabían todos, porque la filtración de información en este tipo de casos podía significar una masacre. Pero esa tarde, cuando Irving salió en su BMW negro acompañado de Alejandra, una joven colombiana de apenas 22 años, la trampa se cerró. Alejandra pensaba que el dinero de Irving provenía de un negocio de autopartes. Pero la realidad era mucho más siniestra. La pareja no lo sabía, pero a 3 cuadras de distancia, agentes encubiertos ya habían identificado el vehículo. El tráfico de la tarde jugó en contra de Irving, la avenida se llenó de patrullas desde todos los ángulos. No hubo escapatoria. Cuando el primer agente golpeó la ventana exigiendo documentos, Irving bajó lentamente las manos del volante. Sabía que tenía un arma en la cintura, pero también sabía que en los techos cercanos había francotiradores con la orden de disparar al menor movimiento sospechoso. Y entonces ocurrió, el registro del vehículo destapó un infierno. El auto no era solo un medio de transporte, era un laboratorio criminal rodante. Los agentes encontraron 7 bolsitas con Tusi, la droga sintética que estaba arrasando en las discotecas de Polanco. También hallaron 3 dosis de cocaína pura con los sellos característicos de la organización de Medellín. Pero lo que heló la sangre de los investigadores fue el paquete con 35 gramos de cristal metanfetamina, una señal clara de que Irving no era un simple distribuidor local, sino un engranaje clave en una red internacional. Eso no fue todo. Los 98 envoltorios de marihuana estaban marcados con códigos que resultaron ser coordenadas GPS. Cada paquete representaba un punto de venta en el centro histórico, puestos ambulantes, tiendas, esquinas vigiladas por halcones. Una red tan sofisticada que había logrado operar 2 años sin que las autoridades pudieran desmantelarla. El rostro de Irving lo decía todo. Más que preocupación, reflejaba terror. No porque lo hubieran atrapado, sino porque sabía lo que esos paquetes significaban, la conexión directa con fiestas privadas en residencias de Las Lomas, donde esa misma noche se esperaba a funcionarios de alto nivel y empresarios lavadores de dinero. La joven colombiana que lo acompañaba tampoco estaba libre de culpa. En su bolso, los agentes encontraron un celular repleto de mensajes que la vinculaban con una red de trata de personas entre Bogotá y la Ciudad de México. Su estancia en el país no había sido un accidente, era un engrane de una maquinaria que reclutaba mujeres jóvenes para usarlas como correos humanos, transportando droga en vuelos internacionales. Ese hallazgo dejó claro que el operativo recién comenzaba. Los investigadores especializados en crimen organizado comenzaron a revisar cada detalle de Irving en el lugar de la detención. Fue entonces cuando notaron lo que a simple vista parecían simples tatuajes. Pero no eran decoraciones, eran mapas codificados. En su brazo derecho, un diseño abstracto escondía coordenadas exactas de casas de seguridad donde la Unión Tepito guardaba víctimas de secuestro. En el izquierdo, lo que parecían fechas de nacimiento eran en realidad códigos para identificar a policías y ministerios públicos que cobraban sobornos mensuales. Y bajo su camisa, lo más inquietante, el rostro tatuado de un hombre que las autoridades creían muerto en Medellín años atrás. El patrón.
La imagen dejaba una posibilidad aterradora: ese jefe colombiano no solo estaba vivo, sino que seguía dirigiendo operaciones desde las sombras. Lo irónico era que Irving se presentaba al mundo como un joven emprendedor. En redes sociales, cultivaba la imagen de empresario de éxito. Fotos en restaurantes de lujo, botellas de Dom Perignon, ropa de diseñador y deportivos importados. Una fachada meticulosamente diseñada. Sin embargo, el análisis forense de esas publicaciones reveló que cada foto era un mensaje oculto. Las botellas de champaña contenían cápsulas con cocaína líquida, los lugares donde posaba eran puntos de encuentro con operadores, y hasta la música que usaba en sus videos de narco rap servía como código para avisar sobre rutas de distribución o la eliminación de rivales. El caso se volvió aún más inquietante cuando los investigadores revisaron su historial. Irving no era nuevo en el radar. Había sido detenido antes, incluso acusado de asalto y portación de drogas. Pero siempre salía libre. Las pruebas se caían, los ministerios públicos perdían expedientes, y los jueces lo dejaban ir. No era suerte, era un sistema aceitado de corrupción. Sus años en prisión tampoco habían sido un castigo, sino un entrenamiento. Desde el penal había establecido lazos con operadores del cártel Jalisco Nueva Generación, logrando pactos que le permitieron controlar el centro histórico sin oposición directa. La precisión de sus operaciones ya había quedado demostrada en episodios pasados, como el ataque en Plaza Garibaldi en 2018, que los medios vendieron como un ajuste de cuentas improvisado. La verdad es que fue un plan quirúrgico para silenciar testigos incómodos. Irving lo había coordinado desde un edificio con vista a la plaza, usando radios de frecuencia policial para calcular con exactitud la llegada de las patrullas. Sus sicarios ejecutaron y escaparon en cuestión de minutos, mostrando un nivel de entrenamiento que solo podía venir de alguien con acceso a información oficial. Pero lo que más obsesionaba a los investigadores era otro expediente: el intento de asesinato contra la diputada Diana Sánchez Barrios. Ella impulsaba una iniciativa de ley que habría obligado a los bancos a reportar transferencias sospechosas de más de 50,000 pesos. Una amenaza directa para las operaciones de lavado de la Unión Tepito. El ataque fue tan preciso que solo podía explicarse con datos internos del Congreso. Alguien con acceso privilegiado le había vendido la ruta, los horarios y hasta los puntos ciegos de seguridad. Irving estaba protegido desde adentro. La confirmación llegó minutos después de su captura, cuando sonó su teléfono celular. Los agentes que monitoreaban las comunicaciones interceptaron la llamada. Del otro lado, una mujer con acento español preguntaba por la mercancía que debía llegar esa noche a Las Lomas. Su nombre en clave: La Reina. Las autoridades habían escuchado ese alias en múltiples interceptaciones, pero nunca habían logrado ponerle rostro. Ahora sabían que esa mujer no solo existía, sino que operaba una red internacional que combinaba narcotráfico, cibercrimen, lavado de criptomonedas y trata de personas. Y lo más impactante, su base de operaciones no estaba en la selva colombiana, sino en un búnker de Interlomas, en pleno corazón de la capital mexicana. Lo que las computadoras incautadas allí revelarían, sería un golpe aún más brutal que la detención de Irving. Las computadoras incautadas en el búnker de La Reina contenían una mina de información. Bases de datos con más de 50,000 posibles víctimas de secuestro y extorsión. Listas con nombres de magistrados, policías federales y empresarios que, en secreto, habían sido cómplices de la organización. Lo que parecía la detención de un criminal callejero había destapado una red con alcance de multinacional. Y en el centro de todo, estaba Irving. Los investigadores confirmaron que la Unión Tepito ya no era solo narcomenudeo. Era un monstruo dividido en células, unas dedicadas al tráfico de drogas, otras al lavado de dinero, otras a la trata de personas y otras al cibercrimen. Irving había sido el coordinador general, pero el sistema era tan sofisticado que su captura no detenía nada. Cada célula operaba de manera autónoma, como una hidra capaz de regenerar cabezas.
Los forenses encontraron evidencia de que la organización estaba experimentando con drogas sintéticas más potentes que la cocaína, fabricadas en laboratorios clandestinos del Estado de México y Morelos. Sustancias diseñadas para inundar universidades privadas y discotecas de lujo, creando adicción en sectores que antes parecían intocables. Al mismo tiempo, Irving había comenzado a expandirse fuera de México, utilizando rutas migratorias para traficar tanto drogas como personas hacia Estados Unidos. Migrantes centroamericanos eran reclutados en albergues con falsas promesas de trabajo y muchos nunca volvían a aparecer. La conexión con Alejandra, la joven colombiana capturada con él, era solo un eslabón. Una investigación más profunda reveló que mujeres sudamericanas estaban siendo atraídas con supuestos trabajos de modelaje, para luego ser obligadas a servir como mulas humanas o explotadas en clubes nocturnos controlados por la organización. Y lo más perturbador, Irving lo documentaba todo. Videos, fotos, audios que comprometían a políticos, jueces y mandos policiales. Material tan sensible que podía derribar carreras enteras con solo filtrarse. Uno de los videos más impactantes mostraba a un magistrado del Tribunal Superior de Justicia coordinando la liberación de sicarios de la Unión Tepito, mientras recibía maletas llenas de efectivo. Otros archivos mostraban a funcionarios de la Secretaría de Seguridad Ciudadana discutiendo cómo sabotear operativos a cambio de pagos mensuales. Irving había convertido la corrupción en un espectáculo grabado, guardando cada prueba como moneda de cambio. Pero si algo revelaba la verdadera brutalidad del líder, eran las grabaciones de torturas ordenadas y en ocasiones dirigidas por él mismo. Escenas tan violentas que superaban los estándares de los cárteles más sanguinarios. Su manual de métodos de interrogatorio circulaba entre las células como si fuera un curso oficial para nuevos sicarios. Y fue precisamente ese nivel de crueldad el que cimentó su liderazgo tras la caída de El Lunares en 2020. Con sus rivales ejecutados o desaparecidos, Irving quedó como el heredero indiscutible de la Unión Tepito. Desde entonces, había llevado la organización a un nuevo nivel, pactó con cárteles como el de Sinaloa y el CJNG, consolidó el control del mercado de Tepito y extendió su influencia a Guadalajara y Monterrey. Ya no se trataba solo de vender droga, sino de ofrecer servicios criminales bajo demanda, asesinatos por encargo, rutas seguras de contrabando y hasta ciberataques contra bancos y corporaciones. Los documentos más recientes, sin embargo, encendieron todas las alarmas. Irving estaba negociando con grupos terroristas internacionales para intercambiar logística por armas y entrenamiento en guerra urbana. Había comenzado la construcción de túneles que conectaban la Ciudad de México con casas de seguridad en Texas y California. Y al mismo tiempo, había reclutado hackers capaces de infiltrarse en redes gubernamentales y bancarias. Su ambición ya no era controlar Tepito. Era usar Tepito como la base de una red criminal global. A las 3:55 de la madrugada, mientras la ciudad dormía después del grito de independencia, Omar García Harfuch recibió una llamada desde el reclusorio norte. Irving quería negociar. Decía tener información que podía derrumbar décadas de corrupción y sacar a la luz a políticos de todos los partidos. Los próximos días decidirían si las autoridades estaban dispuestas a pactar con el diablo o si dejarían escapar la oportunidad de desmantelar una red que había penetrado hasta las entrañas del Estado mexicano. Irving hoy sigue en su celda, su teléfono vigilado, sus visitas registradas. Pero su sonrisa permanece intacta. Porque él sabe algo que nadie más ha comprendido, que su captura no fue el final de su historia, sino el inicio de un plan mucho más grande. Que nunca fue la presa, sino el cazador.